Buenas tardes con todas, con todos, señora Presidencia. Argentina como país anfitrión y ahora presidente de nuestra querida Conferencia Regional sobre la Mujer para América Latina y el Caribe. Clemencia Carabalí, defensora de larga data de los derechos de las mujeres y ahora presidenta de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer en Colombia. Nadine Gassman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres de México. Larguísima data también en derechos de las mujeres y estadísticas, y nuestro socio y aliado Marco Labaña en su calidad de presidente de la CEA. Qué gusto estar aquí junto a mi secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL. Primero decirles que además del abrazo presencial y la presencialidad que hemos tenido estos días, parte también de estos encuentros es el encuentro con las publicaciones físicas. Entonces, y quiero agradecer todo el esfuerzo de los equipos para llegar a la conferencia no solo con un documento en digital, de estos que hemos leído tantos en estos días, sino también con nuestro documento en físico, ¿no? Un saludo a las delegaciones de los gobiernos, del sistema de las Naciones Unidas, de la sociedad civil que nos acompañan. Decirles primero que este documento se presenta en el marco de un hito, porque es el primer documento que hacemos en el marco de dos órganos subsidiarios de la CEPAL, la Conferencia Regional sobre la Mujer y la Conferencia de Estadísticas de las Américas, con quien nos ha unido una relación orgánica que luego sin duda vamos a poder profundizar un poco más. Entonces, agradezco a mi colega Rolando Campo, que nos está escuchando a través de Live, director de la División de Estadísticas. Juntos hemos coordinado este esfuerzo y el grupo de redacción estuvo a cargo de Lucía Oscuro, oficial superior de Asuntos Sociales, e Ileana Vaca Trigo, que era nuestra estadística y que ahora también nos está viendo desde la División de Estadísticas, donde se está desempeñando ahora. Y Carolina Miranda, aquí la tienen, nuestra asistente de investigación, y Valentina Perrota, que integraron la preparación de este trabajo. Y, por supuesto, se ha nutrido de un proceso de conversación y de aportes que nos habéis hecho llegar, tanto los mecanismos para el adelanto de las mujeres como de la propia organismos nacionales de estadísticas. Entonces, es un documento que también recoge muchos de los aportes que ustedes nos han hecho llegar. El documento se estructura en 7 capítulos. La arquitectura regional, como esta arquitectura que tiene la CEPAL de manera intergubernamental ha favorecido la producción de estadísticas, cómo hemos ido avanzando en la transversalización de las estadísticas en los sistemas estadísticos nacionales, algo de lo que sabemos mucho, que es cómo profundizar las alianzas entre quien produce y quien usa la información, qué medir para avanzar en una sociedad del cuidado y dónde estamos en materia de producción de estadísticas, y una propuesta de una década de acción en el horizonte 2030. Lo primero que tengo que decir es que este es un informe que ponemos a su disposición sobre la implementación de la estrategia de Montevideo, que, como saben, tenía la idea de poder implementar la Agenda 2030 y la Agenda Regional de Género a través de 10 ejes de implementación. Este es el primer informe sobre uno de los ejes, pero la idea es subsecuentemente ir explorando los demás ejes y en concreto del eje de sistemas de información. En la estrategia de Montevideo decíamos transformar datos en información, información en conocimiento y conocimiento en decisión política. Después, la publicación presenta un poquito la información de la otra aproximación que pusimos en la estrategia de Montevideo. Veníamos de trabajar
sobre este concepto tan querido de las autonomías, la autonomía física, la autonomía en la toma de decisiones y la autonomía económica. Y en Montevideo definimos lo que llamamos los 4 nudos estructurales de la desigualdad. No los voy a mencionar porque ya saben todos, pero sí voy a decir qué cosas dice el documento sobre esto. Las crisis en cascada, la crisis en desarrollo, como ya dijo el secretario ejecutivo de CEPAL, generaron una profundización de todos los nudos estructurales de la desigualdad, y eso es lo que hemos estado presentando en el documento de posición. En el documento tienen muchos más datos, pero yo voy a presentar algunos que el equipo ha preparado. Lo primero es la idea de que hay mayor concentración de ingresos en los hombres en los 17 países que hemos analizado en la región. Solamente un 33% del ingreso laboral individual se encuentra en manos de las mujeres. Pero además, si ustedes miren cómo se concentra el ingreso, nos da cuenta de que además esta brecha se exacerba mucho más en los quintiles más pobres, ¿no? Entonces, esto da cuenta de esta profunda desigualdad y cómo la desigualdad de género tiene claramente se intersecciona con la desigualdad socioeconómica. Entonces, lo primero que decimos, por ejemplo, en la segunda, lo que nos muestra es un análisis, aunque obviamente, y es parte de lo que estamos discutiendo, la desagregación todavía es un desafío en muchos países, es que cuando vemos cómo está la inclusión productiva, son las mujeres indígenas, comparado, por ejemplo, los hombres no indígenas ni afrodescendientes tienen un ingreso casi del triple si se compara con las mujeres indígenas con el mismo nivel de escolaridad. Aquí estamos comparando mujeres y hombres con mismo nivel de escolaridad, hombres no indígenas, no afrodescendientes, 3 veces más en términos de ingresos. Siguiente. Otro de los nudos es la división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado. Ya lo hemos dicho, las mujeres en la región dedican casi el triple del tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Y, por ejemplo, aquí hemos hecho un análisis en la parte de la izquierda, donde ven las rueditas, qué está pasando con las personas jóvenes. Un 38% de mujeres jóvenes entran en la categoría de no estudian o no trabajan remuneradamente. Muchas trabajan muchísimo no remuneradamente, en comparación con el 22% de los hombres jóvenes. O sea, hay un problema muy serio de baja participación laboral de la juventud en la región, de falta de autonomía económica. Nos preocupa muchísimo el empleo de las personas jóvenes, pero cuando analizamos la comparación vemos que para las mujeres, cuando se les pregunta cuál es la principal razón para no tener vínculo con el mercado laboral, las mujeres mencionan como primera razón la necesidad de atender responsabilidades de cuidado. El 51% de las mujeres jóvenes refieren esta causa. Cuando les preguntamos la razón, cuando se analiza el caso de los hombres, es la desocupación, ¿no? Entonces vemos que hay una doble brecha, digamos, la falta de empleo, pero además esta sobrecarga de cuidados y de trabajo no remunerado. El tercer nudo estructural es la concentración de poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público. Definitivamente, y yo recordaba esta mañana en un panel del Task Force Interamericano de Liderazgo de las Mujeres, que fue en el consenso de Quito, donde la Conferencia Regional sobre la Mujer puso un énfasis especial en avanzar en paridad y en cuidados.
democracia paritaria y sociedad del cuidado son dos ejes de la misma trenza de cambio. Sin embargo, vemos que cuando vemos parlamentos nacionales, solo el 37% de los escaños, pero cuando nos vamos al nivel local, que este es el indicador que medimos en relación a los objetivos de desarrollo sostenible, solo el 25% de los escaños en los órganos deliberativos locales son ocupados por mujeres. Y el último, pero no por ello menos importante, nudo estructural que miramos es esta idea de los patrones culturales, patriarcales, discriminatorios y violentos, el predominio de una cultura del privilegio, que es algo que también ha conceptualizado también la CEPAL, y vemos que en los países que han hecho encuestas específicas en materia de violencia por razón de género muestran que entre el 63% y el 76% de las mujeres ha sido víctima de violencia por razón de género en diferentes ámbitos de su vida. Mucho más amplio que cuando solo miramos violencia por parte de la pareja o expareja, que es a veces como se han medido los estudios en algunos países de prevalencia. Y por otro lado, que también lo hemos traído con mucha fuerza en esta conferencia, es la obligación que tenemos de eliminar una práctica nociva muy extendida en nuestra región, que es el matrimonio infantil o las uniones tempranas. Chile es el último país que se ha sumado en eliminar el matrimonio infantil en la ley, nos lo compartía la ministra Orellana, pero sin duda eliminarlo en la práctica es igual un gran desafío. Y ahí ustedes tienen, es un porcentaje, digamos, mayor que el global. Estamos hablando del 22% de las niñas contrajo matrimonio o tenía una unión temprana antes de los 18 años. Entonces, este es el capítulo que presenta cómo la estadística nos puede dar información en materia de brechas de desigualdad. Esto es muy importante porque en países donde se está cuestionando de qué hablamos cuando hablamos de igualdad de género, mostrar datos, mostrar información, mostrar cómo opera la discriminación es fundamental. Pero además tenemos una arquitectura regional, por un lado, siguiente por favor, construida en 45 años de la Conferencia Regional sobre la Mujer, que sistemáticamente ha puesto la idea de las estadísticas y los sistemas de información y que además en el 2007, justamente después de la conferencia de Quito, se planteó la creación del Observatorio de Igualdad de Género que opera en nuestra región y que tenemos desde la División de Asuntos de Género la responsabilidad con muchas agencias de las Naciones Unidas, pero también con la SEGIF y con el apoyo sistemático de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde su inicio, de desarrollar y de trabajar. Entonces, ese instrumento es un instrumento compartido que también avanza con los diferentes compromisos y el que vamos a tomar, los países, ustedes van a tomar el día de mañana. Por otro lado, tenemos un proceso que viene de Aguascalientes, que son los encuentros internacionales de estadísticas de género, una iniciativa promovida por el INMujeres, por el INEGI, en coordinación con CEPAL y ONU Mujeres. Este año celebramos 23 años y 20 años de reunión de especialistas de uso del tiempo. Hablábamos con muchos de ustedes cómo fueron estos encuentros un espacio de encuentro, de inspiración, de compartir experiencias, de retarnos y hemos avanzado. Y en el seno de la CEA fue clave la creación del grupo de estadísticas el grupo de estadísticas de género y un poco los avances con la producción
por ejemplo, de la Guía Metodológica sobre Estadísticas de Género. Pero ¿dónde estamos ahora en la CEA? Y yo creo que el señor Labaña va a dar más detalles sobre esto. Por un lado, en el 2019, en una resolución histórica, los países reconocen el carácter transversal de los temas de género y que se incorpore la perspectiva de género en todos los grupos de trabajo. Entonces, a nivel regional tenemos un grupo asesor que acompaña todo el proceso de implementación de la transversalización de género en todos los grupos de trabajo de la CEA. Hay énfasis sobre todo en las etapas iniciales, porque a veces lo que ocurre es que llaman a revisar la perspectiva de género cuando ya se ha culminado un proceso de producción o de trabajo estadístico, y la idea es poder trabajar, y hay un liderazgo muy claro de los países de que así ocurra. Y por otro lado, tenemos el grupo de trabajo que va a elaborar en los próximos 2 años, ya estamos trabajando de hecho en ello, una herramienta que oriente cómo incorporar la perspectiva de género en toda la producción estadística nacional. Entonces, subsidiarios, profundamente interconectados, encuentros sistemáticos, una hoja de ruta, y ahora vamos a más, a tener transversalización en todo el trabajo estadístico de la región. Siguiente, por favor. Aquí hablamos de algo que estamos viendo aquí, la alianza entre productores y entidades usuarias de información. Desde luego, como ente rector, los mecanismos para el adelanto de las mujeres, ministerios, institutos y los organismos nacionales de estadística, pero esta dinámica ha de ocurrir también en los territorios. Hemos hablado mucho de territorios, en el ámbito regional, y ese ha sido un poco el trabajo que hemos acompañado desde las conferencias y desde la CEPAL a potenciar muchísimo que ocurra este diálogo, ¿no? Y aquí tenemos qué significa para dialogar. Las alianzas, los diálogos requieren trabajar en generar una coordinación sistémica, en algunos países incluso ya por ley, generar un lenguaje común, consultar, poner recursos, ¿no?, roles y responsabilidades, y respetar los mandatos y coordinar los mandatos que tienen unos y otros. Aquí tienen ejemplos que también los hemos puesto. Al menos 18 países ya tienen una página web o un sitio donde están difundiendo estadísticas de género, observatorios nacionales, atlas, etcétera. Y aquí estamos hablando de cuáles son los criterios para seleccionar los indicadores para los observatorios. Nos interesa muchísimo su sostenibilidad, su trazabilidad, su interseccionalidad, cómo llevar los observatorios a los territorios, la comparabilidad y la comparabilidad internacional. Por ejemplo, en la producción de estadísticas de género, siguiente, otro área que es clave es la producción de estadísticas en materia de violencia de género hacia las mujeres y las niñas. Todos nuestros países han ratificado la CEDAW y la Convención de Belém do Pará. Todos los países cuentan con algún tipo de legislación que amplía en materia para poner fin a la violencia. Ya hay 13 países de la región que tienen leyes integrales, 18 países han tipificado el feminicidio, y la última columna, que es la que nos interesa en la conversación de hoy, 10 países ya tienen normatividad en su ley sobre producción de datos e información sobre violencia contra las mujeres y las niñas y feminicidio. Y conversamos con Marco Labaña antes de iniciar el panel de también la importancia de los registros administrativos en todo este tipo de estadísticas. Pero también es una región pionera, es una región de avanzada. Ya tenemos, y aquí también les queremos presentar algunos de los avances, y aquí lo hicimos, lo conversamos también en Aguascalientes. Por ejemplo, ya hemos incluido preguntas sobre identidad de género en los censos. En la ronda actual
Y en las encuestas permanentes, y desde luego nuestro Estado anfitrión, pero también quien nos está moderando y quien está aquí, son países que están avanzando en esa dirección. Hemos utilizado términos más inclusivos, por ejemplo, el concepto tan cuestionado de jefatura de hogar, lo estamos ya llamando en varios censos como la persona de referencia, ¿no? que es otra idea. Se está integrando datos y usos de fuentes de información, se están usando registros administrativos, por ejemplo, en áreas de innovación como son las brechas financieras o las brechas digitales. Estamos también recolectando datos con una manera más innovadora de ver la distinción entre una vivienda, un hogar y una familia, que no es lo mismo, pero en fin. Y por último, el documento presenta qué medir para avanzar hacia una sociedad del cuidado. ¿Qué necesitamos medir? Primero hay que decir que esta es una región que además fue clave y de hecho recordábamos también con María Ángeles Durán cómo esta región fue clave en llevar a Beijing los temas y la importancia de la medición del tiempo, la importancia de la medición del trabajo no remunerado. Y tenemos ya 23 países con algún tipo de medición, con encuestas de uso del tiempo, 10 países que han hecho algún tipo de valorización económica del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y 5 países que tienen cuenta satélite. Entonces, este también es un cambio fundamental que queríamos poner en valor. Estas son las experiencias que presentamos también, hay muchas más, pero definitivamente la georreferenciación con el mapa federal de cuidado de Argentina, las comunidades de cuidado de República Dominicana, las manzanas de cuidado de Bogotá, en fin, son esfuerzos de articular información económica, información demográfica con los mapas, ¿no? Y tenemos oportunidades definitivamente en los censos de población, cómo entender nuevas formas de organización dentro de los hogares. Hay un desafío, estamos trabajando también acompañando al Caribe en cómo avanzar en la medición de uso del tiempo, la idea un poco del registro civil y estadísticas vitales que son fundamentales para caracterizar mejor esa transición demográfica y dar seguimiento a las políticas de cuidado y de salud, las estadísticas de personas con discapacidad y cómo levantar condiciones de vida, niveles de dependencia, análisis de demandas de cuidado, etcétera. Migración es otro área donde tenemos que abrir mucho más la conversación, caracterizando los fenómenos que se profundizan en poblaciones migrantes, como son las cadenas globales del cuidado, la demanda de cuidados de las personas en desplazamiento o en movilidad, registros administrativos. Este es un gran tema para la conversación, que sirva, porque finalmente las encuestas, como decía mi maestra Paz López, las encuestas finalmente son una fotografía, pero lo que nos da la película son los registros administrativos. Necesitamos tener registros, sistemas de información basados en los servicios sistemáticos, encuestas de hogares y encuestas de fuerza de trabajo que nos permita visibilizar la fuerza laboral y caracterizar mejor esto que hemos llamado el sector ampliado de los cuidados y cómo tiene que ver el trabajo de las mujeres vinculadas al autoconsumo, qué está pasando con la informalidad, la ruralidad y definitivamente pues seguir trabajando en las encuestas de uso del tiempo, en la valoración del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Por último, una declaración en el Horizonte 2030. Lo que hicimos fue volver a tomar los 10 ejes de implementación, los 10 pilares de la estrategia de Montevideo y desarrollar ideas en cada uno de ellos. Por ejemplo, en el tener marcos normativos que mandaten, orienten, que le dé sostenibilidad a los recursos que se dedican a las encuestas y a las estadísticas es fundamental. La participación de la sociedad civil, de los movimientos feministas, de la academia especializada,
¿no? Pues vienen desafíos en encuestas, digamos, ambientales, en áreas, o sea, es decir, la perspectiva de género y el enfoque de género ocurre en todas las áreas del desarrollo sostenible, hay experticia con mayor o menor desarrollo, pero la idea es generar esta conversación y una participación, que es un poco lo que hemos estado haciendo en Aguascalientes en estos años, que es generar conversación, generar compromisos, generar discusión. Cooperación, asegurar, por ejemplo, la generación de herramientas, la comparabilidad regional es algo que nos preocupa en la CEA, que nos preocupa en la Conferencia Regional sobre la Mujer. Y entonces, y por último, volvemos al lugar de donde surgió el mandato. Si no pasa bueno, entonces os lo cuento, que era esta idea que teníamos de transformar datos en información en política pública, que eso era un poco lo que acordamos en Montevideo en la Conferencia Regional sobre la Mujer, y ahora el gran desafío es transformar la información en resultados. Entonces, quiero cerrar agradeciendo muchísimo el trabajo de todas ustedes, de todas las instituciones que nos mandaron comentarios, aportes. Este es un informe que, por supuesto, va a ser actualizado también con la solicitud que hemos hecho a los países junto a la División de Estadísticas, con quien estamos colaborando las comisiones regionales en el trabajo de compilación. Agradecer a la Fundación Wellspring y a ECIF que nos permitieron desarrollar este trabajo y sobre todo pues plantear que definitivamente somos una región que ha innovado, que está avanzando, que tiene mandato, que cada vez tiene más correlación y que tiene 2 órganos subsidiarios que ayudan a que todo este esfuerzo se transforme en lo que todos y todas queremos, que es igualdad sustantiva, que es autonomía para las mujeres, que es participación plena en la economía, en la sociedad, en la cultura y en todas las áreas de toma de decisiones. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Muchísimas gracias, estimada Ana. A continuación, entonces, le vamos a ceder el turno al doctor Marco Lavanda. Él es del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina, en calidad de presidente de la Conferencia Estadística de las Américas. Marco es licenciado en Economía de la Universidad Católica de Argentina. Desde el 2019 se desempeña como director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y entre el 2015 y el 2019 fue diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, donde se desempeñó como vicepresidente segundo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y de la Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria. Él además ejerció la docencia en la Universidad de El Salvador y en la UCA, y también es especialista en el diseño de planes y programas estadísticos para compañías privadas y organismos públicos. Estimado Marcos, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, presidenta. Desde ya es un honor para mí estar en representación de la Conferencia Estadística de las Américas, ejercer este rol y estar acá presente en esta reunión, en esta Conferencia Regional sobre las Mujeres. Efectivamente, y antes lo comentaba Ana, el trabajo cooperativo que se está realizando desde la Conferencia Estadística de las Américas, desde el área de estadísticas de CEPAL, junto con el área de mujeres, es absolutamente central y creo que vital también. Así que mis felicitaciones a toda la CEPAL por este gran esfuerzo que vienen realizando y la tarea. Y creo que el documento Romper el Silencio Estadístico para alcanzar la igualdad de género
en 2030, lo leo exacto para no confundir el nombre. Es un documento que más allá de la información estadística que brinda, la recolección de datos que brinda sobre los distintos países, yo le doy una importancia adicional que nos muestra cómo se avanzó en la temática. Digo, que no es menor ver qué se ha realizado en todos estos años sobre estadísticas de género y su igualdad de género. Y me parece muy importante poner en perspectiva y en relieve esto. Desde ya que para la CEA, para la Conferencia Estadística de las Américas, el documento es sumamente importante porque nos permite también tener una línea de trabajo. La CEA es el principal foro de discusión, de coordinación, de cooperación de entre las oficinas estadísticas de los distintos países de América Latina y el Caribe. Y tener un documento a su vez que nos permita ir viendo cómo son los avances y en cierta forma marcarnos un camino para nosotros desde las oficinas de estadística es sumamente importante. Y para la CEPAL, para la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL, también es sumamente importante porque nos permite tener un eje sobre el cual coordinar las acciones. Ana recién decía, nombraba algunos países que ya han realizado encuestas de uso de tiempo. Para ser exacto, desde la década del 70 hasta ahora, 23 países de América Latina y el Caribe tienen mediciones de tiempo destinado a trabajo doméstico y de cuidados. 26 países cuentan con datos sobre femicidios. 24 países presentan información sobre mujeres de entre 20 y 24 años que estaban casadas o mantenían algún tipo de unión antes de cumplir los 18 años. 24 países realizaron encuestas que aportaron información sobre la prevalencia de la violencia contra las mujeres. Y en algunos países ya, como decía también Ana, se incluyó temáticas sobre identidad de género en los censos de población. Digo, estos son grandes avances que me parece que es bueno que todos tengamos en consideración. Creo que también nos permite visibilizar y poner en perspectiva todo lo que nos falta y todos los desafíos que tenemos en materia estadística. Creo que la sociedad civil y las organizaciones de la sociedad civil en este sentido han sido pioneras y le han marcado también a las oficinas estadísticas un rumbo. Creo que estamos en la etapa donde son ahora las oficinas estadísticas oficiales las que tienen que empezar a incorporar esta información estructural dentro de las estadísticas oficiales. ¿Por qué digo esto? Porque esto es lo que nos va a permitir también tener una comparabilidad entre los países. El documento también nos muestra avances metodológicos, nos muestra avances en legislaciones, nos muestra formas de abordaje de cómo se hacen las encuestas. Cuando vamos discutiendo y nos permitimos tener en estos foros como la CEA, tener la posibilidad de coordinar entre los distintos países, nos permite que esa incorporación en las estadísticas oficiales después podamos hacer una comparación entre los distintos países. Es por eso que para mí es tan importante que la información empiece a ser incorporada de forma oficial en las oficinas de estadísticas. Después, la sociedad civil debe seguir marcándonos, si se quiere, el rumbo en otras temáticas, en cómo actualizarlo más rápido o podrá seguir haciendo los análisis, pero las estadísticas oficiales es muy importante que incorporen en toda su línea de trabajo las cuestiones en materia de género. El documento también nos muestra las innovaciones en estadísticas que se han realizado en los distintos países, nos permite tener una geolocalización de la información tan importante. Hoy toda información estadística tiene que ser o tiene que poder ser presentada de forma geolocalizada. Esto nos permite tener no solo más rica la información, sino también nos permite tener una cercanía con los usuarios mucho más grande. Muchas veces las estadísticas terminan en grandes bases de datos que uno tiene que ser un especialista para poder leerlas, y justamente creo que el desafío
de todos los organismos de estadística, todas las oficinas de estadísticas, es cómo hacemos que esas estadísticas sean cada vez más cercanas. Y toda la incorporación de la geolocalización, de los mapas de cuidado, como veíamos anteriormente, en definitiva lo que nos permite es tener una mayor cercanía con los usuarios. Que las estadísticas no solo sean para los especialistas, sino que sean para toda la sociedad. Y eso nos permite poner las distintas temáticas, en caso particular hoy, temas de género, y si se quiere, las discriminaciones en materia de género, nos permite ponerlo en un relieve más grande, en una claridad que uno no tiene que ser un especialista para poder comprenderlo, sino está ahí, se puede ver muy fácil. Y creo que esa comunicación es absolutamente central. Por eso el avance que se tiene que hacer y por eso el trabajo que viene realizando también CEPAL en los geoportales, que tan fácil nos hace acceder a la información y tan visible, tan visual es para todos los usuarios. Efectivamente, el CEPAL hoy tiene, la Conferencia Estadística de las Américas tiene 11 grupos de trabajo, donde hay uno de esos grupos de trabajo justamente que les diría que es casi transversal a todos los grupos, porque es el que nos marca las temáticas de género. Cómo incorporamos en el resto de los grupos de trabajo temática de género, la perspectiva de género en el trabajo que vamos realizando. Yo creo que cobra un doble rol de importancia ese grupo de trabajo dentro de los 11 grupos que actualmente tenemos. Es muy interesante dentro del trabajo, dentro del documento, la interseccionalidad, que es una palabra muy complicada, la interseccionalidad, pero en definitiva lo que trata es del análisis integral de la información, de cómo podemos la información empezar a verla por sexo, por edad, por etnias. El hecho de que nos permita tener una dimensión más grande nos permite empezar a ser mucho más específicos o mucho más granular en el análisis que realizamos. Nos permite tener una especificidad del problema mucho más, más de vuelta voy a repetirme, mucho más granular, más específica, que en definitiva eso lo que termina o lo que tiene que terminar son en políticas públicas o decisiones o acciones que vaya a la resolución de los problemas específicos. Obviamente los problemas macro, los problemas generales, pero después tenemos que poder abordar las especificidades de los distintos temas. Dentro de los 23 países que han realizado encuestas de uso de tiempo, en el caso de Argentina, le hicimos en el año 2021, lo acabamos de presentar el documento y anteriormente se ha presentado también en los distintos foros. Tuvo un eje fundamental que tuvo que ver con la coordinación entre los países, la coordinación metodológica, poder adaptar mismos conceptos. Y en eso terminamos, por ejemplo, en el desarrollo de la cautal, que básicamente lo que nos mide son las distintas actividades que se pueden medir. Que parece muchas veces que son conceptos más estadísticos, pero de vuelta, son los que nos permiten después la comparabilidad y cuando estamos hablando de un concepto, en todos lados de la región sepamos que estamos hablando de lo mismo. Entonces podemos abordar las temáticas desde regional hasta desde país y desde país bajar a lo regional y a lo más granular que podamos ir en términos del territorio. Pero para eso es muy importante esa coordinación y esa cooperación que tenemos entre las distintas oficinas de estadística, justamente para discutir sobre las distintas temáticas. Creo igualmente que nos falta mucho todavía. Y esto, ahora voy a toda la parte de cuál es el esfuerzo que tenemos que hacer para seguir en este camino que tanto se ha avanzado y el documento bien nos muestra el avance que ha habido en los últimos años. Creo que todavía en encuestas de uso de tiempo no hemos explotado el potencial que tiene todas estas encuestas. Me parece que nos falta trabajar en ello. Creo que hemos ya pasado la etapa donde ya se entiende la importancia de la realización de este tipo de encuestas. Ahora tenemos que avanzar un poco más en cómo utilizamos. Ana lo ponía como una novedad y como un dato bueno, lo cual lo es,
de 5 países ya calculan las cuentas satélites del trabajo no remunerado. Digo, es muy bueno que se avanzó, ahora nos falta un montón. Que solo tengamos 5 países de los 23, 24 que ya han realizado encuestas de uso de tiempo, nos habla de el potencial de crecimiento que tenemos todavía o el desarrollo que tenemos por delante para trabajar. Solo 10 países, de vuelta, un montón, pero todavía nos falta mucho en que los países empecemos, que las oficinas de estadística empecemos en el trabajo de la valorización. Afortunadamente, en Naciones Unidas mismo, en los foros internacionales de estadística de Naciones Unidas, se empieza a discutir cómo incorporamos a las cuentas nacionales. Ustedes saben que cuentas nacionales tienen manuales estándares a nivel mundial, con una discusión mundial muy grande. Afortunadamente ya se empieza a discutir y próximamente, seguramente, los próximos manuales vayan a incorporar estas temáticas. Y eso me parece una gran novedad, pero como región creo que tenemos que seguir dando el ejemplo. Creo que tenemos que seguir avanzando. Claramente la región en materia de perspectiva de género, de inclusión de estadística de género, creo que es pionera. Creo que es un gran ejemplo a nivel mundial de todo lo que se ha avanzado, más allá de todo lo que nos faltan, y creo que tenemos que ser, creo que la región tiene que poner su impronta y tiene que seguir empujando a que se vayan incorporando cada vez más en el ámbito mundial. Creo que nos falta todavía discusión de algunas temáticas y algunos indicadores como la pobreza del tiempo, cómo incorporamos más el concepto de el diamante de cuidado, cómo lo ponemos más en perspectiva y más en relieve. Pero todo ese debate, toda esa cooperación entre las oficinas de estadística, es fundamental. Y para eso, de vuelta, la CEA, en colaboración, obviamente, en este caso, con el área de género de la Conferencia Regional sobre las Mujeres, me parece que es absolutamente central. El gran desafío que tenemos por delante es las oficinas de estadísticas. Hoy estoy y repito el estadístico, tengo la tara del estadístico y me quedo. Las oficinas de estadísticas tenemos el desafío de los registros administrativos. Si nosotros queremos tener una actualización más rápida, una actualización casi más online, necesitamos trabajar con registros administrativos. Las encuestas de uso de tiempo son encuestas muy complicadas, son encuestas que no se pueden hacer todos los años, por lo menos se hacen cada 2 o cada 4 años, y son muy costosas. Es en los registros administrativos donde podemos encontrar una solución en el medio, cómo ir actualizando la información casi de forma permanente o online. Esto no significa que las encuestas de uso de tiempo tienen que desaparecer, sino tenemos que trabajar en cómo combinamos los registros con las encuestas estructurales. Y todavía para registros administrativos nos falta mucho. Creo que, como decía al principio, muchos países realizan, Argentina, uno de ellos, ha realizado encuestas de violencia de género. Para nosotros era, por ejemplo, la realización del RUCUM. Pero son estadísticas que todavía les falta mucho desarrollo. Son estadísticas que están basadas en registros de llamados telefónicos, muchas veces, a los números de emergencia. Y todavía para eso transformarse en estadísticas robustas, de largo plazo, que uno pueda hacer un seguimiento, le falta mucho trabajo. Y para esto es absolutamente central la articulación con otros organismos. La articulación, por ejemplo, con el Poder Judicial, con la justicia, donde podamos trabajar en conjunto entre las oficinas de estadísticas y el Poder Judicial en cómo armamos esos registros administrativos y cómo esos registros administrativos pueden ser accedidos por las oficinas de estadísticas. Eso lo que nos va a permitir es tener una estadística mucho más robusta, más comparable en el tiempo, que nos permita realmente tener un sistema casi online sobre las distintas temáticas. Y para el uso de registros administrativos es muy importante la discusión metodológica que tenemos que hacer nosotros dentro de la CEA, las distintas oficinas de cada uno de los países,
en los conceptos y cómo se arman esos registros y cómo a su vez cuidamos esos datos. Porque cuando estamos hablando de, en este caso, como por ejemplo, temas judiciales, es información muy sensible. Y esa información muy sensible tiene que ser resguardada, tiene que ser cuidada, y esto tiene que ver con la gobernanza de esos datos. Cómo es la anonimización también de esos datos, pero es absolutamente central que esa anonimización o ese cuidado de los datos no nos impida en avanzar en disponer de información que en definitiva es lo que nos permite después o le permite a las distintas áreas de gobierno, sociedad civil, poder ir marcando el rumbo de cuáles son las políticas o cuáles son las acciones sobre las distintas temáticas a tomar. Yo creo que ya me estoy yendo de tiempo hace rato, con lo cual nuevamente quiero agradecer mucho la invitación que me han realizado. De vuelta, para mí es un placer estar acá presente. Desde ya, como presidencia de la CEA, las puertas están abiertas para el trabajo en conjunto. En mi rol particular como director del Instituto de Estadísticas y Censos, el INDEC de Argentina, las puertas también están abiertas para buscar cómo trabajamos en conjunto y cómo vamos avanzando más. El trabajo que se realizó fue mucho, pero todo lo que queda por realizar para adelante es mucho más grande. Así que muchísimas gracias y a disposición. Muchísimas gracias, señor Marco. Gracias por darnos este enorme contexto acerca del informe y la disposición para seguir trabajando juntos y juntas. A continuación, hace su intervención la doctora Nadime Gassman. Ella es presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres de México. Nadime es médica mexicana, feminista, activista e incansable defensora de los derechos humanos de las personas y de las poblaciones vulnerables, con perspectiva de género e interculturalidad e interseccionalidad. Ella es doctora en salud pública por la Universidad de Johns Hopkins y maestra de salud pública de la Universidad de Harvard. Ella cuenta con 4 décadas sólidas de experiencia profesional en el sector público, privado, académico, de la sociedad civil y en organismos internacionales. Ha estado en cargos en las áreas de la planeación, el diseño, la ejecución, monitoreo y evaluación de políticas públicas, programas y proyectos en materia de igualdad de género, empoderamiento económico y político de las mujeres y atención a la violencia contra las mujeres, transversalización de la perspectiva de género e inclusión social de grupos en situación de vulnerabilidad, así como en salud pública y promoción de la salud sexual y reproductiva. Su trayectoria incluye un extenso trabajo en el territorio y es autora de más de una veintena de publicaciones especializadas, abordando temas sobre los derechos humanos, así como sobre la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas y políticas públicas en salud. Ella actualmente es la titular del Instituto Nacional de Mujeres en México, donde ha logrado resultados concretos para avanzar en la igualdad de género y el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres en este país. Así, también, de esa manera también impulsa esfuerzos precisos para prevenir la violencia contra las niñas, las adolescentes y las mujeres y el Sistema Nacional de Cuidado. Tenemos aquí también, pues, una mujer con una enorme trayectoria, no solo en el ejercicio y defensa de los derechos humanos, sino también en la investigación y en la producción de información que contribuye a la implementación, al diseño e implementación de políticas públicas. Muchísimas gracias. Bienvenida. Muchísimas gracias, Clemencia, por esta introducción.
Es realmente un gusto estar en este panel, es un gusto poder hablar sobre esta publicación, que quiero decir que solo el título para alguien disruptiva fue un placer. Romper el silencio estadístico para alcanzar la igualdad de género en 2030. Quiero saludar a todas y todos con muchísimo cariño, especialmente felicitar a la CEPAL, a Ana Huesmes, por esta publicación. Es un reto hacer una reflexión en torno a un documento que se presenta como una radiografía de la situación actual de la producción estadística con enfoque de género en América Latina y el Caribe, los factores que han sido clave para avanzar en esta materia y los desafíos pendientes. Desde el Instituto Nacional de las Mujeres del Gobierno de México, queremos felicitar enormemente el esfuerzo de la CEPAL por realizar este texto, porque cada página es un paso más en el proceso de construcción que exige voluntad política y convencimiento respecto a la importancia de avanzar con más y mejores datos para tomar decisiones informadas. Una cosa que decimos siempre es que México llegó a Beijing con un libro. La mujer mexicana, un balance estadístico al final del siglo XX. En esa cuarta conferencia mundial nace el movimiento regional en América Latina y el Caribe en materia de estadísticas de género, que contribuyó a dejar de manera explícita en la plataforma de acción de Beijing la necesidad de construir las estadísticas de género en el objetivo H3. Me parece muy importante recordarlo, porque esto es lo que este libro, este movimiento, esto que hemos visto y esto que estamos haciendo es producto de que desde la primera conferencia de la mujer en México, de la conferencia en La Habana, perdón, se vio que esto era un tema central. Y un ejemplo específico de este trabajo conjunto que hemos realizado en la región son las 23 ediciones del Encuentro Internacional de Estadísticas de Género, cuyos espacios de reflexión, debate y articulación han permitido identificar los nuevos requerimientos de información y generar acuerdos de intercambio de datos y mecanismos de coordinación de los sistemas estadísticos nacionales. Realmente el compromiso del INEGI de México, el compromiso del Instituto Nacional de las Mujeres, en su momento de UNIFEM, ahora de ONU Mujeres y de CEPAL, ha hecho que estemos en este momento y con estos instrumentos para entender las desigualdades, para estudiarlas y para tomar decisiones. Hace casi un mes, justo un mes, en la ciudad de Aguascalientes llevamos a cabo el 23 Encuentro Internacional con el lema "El cuidado en el centro del desarrollo, oportunidades y desafíos estadísticos", en donde se discutieron los avances y retos hacia una sociedad del cuidado, el impacto para el desarrollo sostenible de las necesidades del cuidado y la producción y uso de información. Por primera vez buscamos crear un vínculo entre la 21ª reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión de Estadísticas de las Américas, que Ana lo ha presumido estos días mucho, rumbo a esta conferencia regional para reafirmar la importancia de transitar hacia una sociedad del cuidado para una recuperación transformadora, sostenible y con igualdad de género en la región. Y aprovecho para anunciarles la reciente aprobación para que la encuesta nacional sobre el uso del tiempo en México sea considerada como información de interés nacional. Ha sido una gran batalla, pero este gobierno lo ha entendido claramente.
Es una herramienta que junto a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo son base para la estimación de la cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares. Algunos comentarios sobre el documento. Es imprescindible contar con información oportuna que nos permita tomar decisiones de política pública y en ese sentido este documento es un referente para que los países respondan y se recuperen de los impactos de la pandemia, para que avancen en la implementación de los compromisos regionales con la igualdad de género y a su vez para que innovemos e implementemos iniciativas que permitan seguir produciendo de manera sostenida información que sea relevante, pero como bien decía compañero, que tengan menos costos, sean más oportunos, sin sacrificar la incorporación del enfoque de género. Tal como lo revela el estudio, la pandemia demostró de diferentes formas las necesidades de cuidado que requieren las personas y el impacto en diferentes ámbitos que este tipo de trabajo no remunerado tienen las mujeres. También la pandemia nos hizo latente la necesidad de generar datos e información inmediata para atender la emergencia sanitaria, y también nos mostró que las capacidades para producir y procesar los datos no tuvieron el mismo efecto en todos los países, ni en todas las instituciones. Uno de los aspectos que revela este documento y que muchas de las instituciones hemos analizado se refiere a que las mujeres sufrieron las peores consecuencias económicas derivadas de la pandemia porque perdieron ingresos y empleos que no han sido recuperados al mismo ritmo que el de los hombres. Además, las condiciones de violencia y precariedad en el trabajo remunerado fueron más graves para las mujeres. Quiero hacer 3 puntos en relación al documento. El primero es tal vez el más importante, que nos dice que los sistemas de información deben ser un soporte para las políticas públicas que pongan en el centro a las personas y al frente a las mujeres en toda su diversidad e interseccionalidad. Como lo dice el informe, y cito, los sistemas estadísticos nacionales deben ser capaces de informar sobre las realidades de los diferentes grupos que componen la población de un país, en especial de aquellos históricamente marginados y visibilizar a través de cruces de categorías pertinentes las brechas en el acceso a derechos y a los frutos del proceso de desarrollo. Cierro la cita. Mi segundo punto tiene que ver con la incorporación de la perspectiva de género que debe enmarcarse en una sólida y eficaz colaboración interinstitucional. Sin duda, las alianzas institucionales y la cooperación horizontal han generado sinergias para el avance en las estadísticas de género. La coordinación y trabajo conjunto entre las instituciones usuarias y productoras de información han dado y han demostrado que tienen grandes resultados. Mi tercer punto tiene que ver con que realmente, lo decía Ana, se requiere de un marco normativo que mandate, oriente y brinde sostenibilidad a las acciones hacia el fortalecimiento del enfoque de género en la producción de información estadística. El avance de sistemas estadísticos de información con enfoque de género implica el trabajo de diversos actores en distintos niveles, de tal forma que comprometan sus recursos y saberes para contar con datos que permitan tomar decisiones de política pública de manera más efectiva. Finalmente, uno de los aspectos más relevantes en la generación de información estadística corresponde a la participación ciudadana, por lo que contar con que generen confianza permitirá compartir los datos relevantes que se requieren al tiempo que se procesan y consolidan los sistemas de información. En ese sentido, el monitoreo, la evaluación y la rendición de cuentas son aspectos necesarios para los sistemas de información y la democracia, que implica una relación cercana entre entidades productoras y usuarias
a fin de garantizar que la información que se produce contribuya efectivamente al diseño, monitoreo y evaluación de las políticas de igualdad. Desde LI Mujeres celebramos la llegada de este documento y confiamos que será un instrumento determinante para la construcción de nuevos y mejores acuerdos con sustentos empíricos y estadísticos. Enhorabuena, Ana Cepal, por el trabajo realizado por el mejor futuro de las mujeres de la región de América Latina y el Caribe. Nos comprometemos desde México a seguir trabajando de la mano. Muchas gracias.